Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro canal Steph Música. Hoy en este espacio tenemos la compañía de un maravilloso, pero en verdad maravilloso, compositor y arreglista. Espérate, tacho. Compositor, arreglista y productor musical, egresado de la SAP y magíster en composición de la Universidad Javeriana. Entonces es realmente increíble este personaje, es Néstor Rojas. Ahora va a sacar por episodios una suite que se llama Wicca, Los Cuatro Ojos de Wicca, que es bastante impresionante y la tuve como el honor de interpretar, hacer parte de las Wiccas, de las brujitas, en su proyecto de grado, en su examen de grado, realmente eso fue. Y me pareció un proyecto muy interesante y muy chévere porque ya como que se está viendo como los frutos de ese proyecto, ya está como va a empezar a salir en las plataformas digitales, Deezer, Spotify, y va a salir como por episodios, ¿no? Es algo también novedoso que va a tener esta suite. Entonces quiero que pues que nos cuentes de dónde surgió, para qué película, o sea, y más o menos si se puede, algo de la trama o cómo es, a ver, ya. Bueno, pues primero un saludo a todos los que ven tu canal. Me alegra mucho poder estar aquí con ustedes y te agradezco mucho el espacio para poder comentar elementos tan interesantes como esto de la música para cine. Pues yo les comento, Wicca es una suite para orquesta que tiene 4 movimientos. Hace parte de un trabajo de grado en el que se busca crear música a través del guión argumental. La idea era un poco, tal vez, comenzar desde la primera parte de la película, desde los procesos inclusive de preproducción de la película, y acompañar este proceso a través de un estudio profundo musical y de meterme, claro, obviamente, en ese argumento tan interesante de una película de terror de Diego Trujillo. Les cuento un poco. Diego llegó a la Universidad Javeriana a buscar un compositor y tuve la fortuna de que los maestros de la Universidad Javeriana decidieron que yo era una persona valiosa para afrontar ese proyecto. Yo no conocía a Diego y bueno, nos hicieron una cita y luego con el director de la Orquesta Sinfónica Javeriana, con el maestro Guillermo de Caría, y ahí arrancó el proyecto. La idea era poder crear a través de un análisis del argumento. Eso me pareció muy interesante también porque, digamos, en mi vida como compositor, digamos, ya había tenido la oportunidad de trabajar en el audiovisual y me daba cuenta que siempre la música estaba como en el proceso de postproducción y muchas veces había muy poco tiempo para sentirse eh, inmerso en el proyecto. Entonces, además, muy interesante porque gran parte de las sagas y de las películas que admiro tiene que ver con esas llaves que se crearon entre compositor y director. No sé, por ejemplo, Hitchcock y Bernard Herrmann. Ellos hicieron una llave increíble que nos llevó al suspenso, al terror, a todas esas sensaciones, pero porque, digamos, se trabajaba desde una etapa de raíz, donde estaban las ideas y donde en la comunicación y el trabajo con estas llaves se creaba esa música tan interesante. Entonces, de alguna manera, pues esta suite lo que hace es poner en práctica eso, ¿no? El encuentro con el director, el estudio a través del argumento eh, y dio como resultado 4 movimientos que, como tú dices muy bien, pues va a ser algo un poco extraño y destacarlo como por sencillos, como por etapas. Entonces, en este mes va a salir tal vez uno de los movimientos que más me gusta, que es el segundo movimiento que lleva por título Inmersión y que tiene un contenido así como de suspenso muy interesante y como de preparación para el susto. Ya ahorita hay una página que se llama nestorrojas.com donde pueden ingresar y ver gran parte de la música, de los trabajos en los que he tenido la fortuna de intervenir, de trabajar. Entonces, pues una invitación además para que todos los que vean este canal pues también se conecten
a ese lanzamiento. Ahorita el 9 de septiembre. Tuviste una entrevista donde hablaban del miedo, de la narrativa, de todo este asunto que hace como el preámbulo al susto. Y pues hablando, eh, tuviste como una experiencia muy cercana con el miedo al momento de componer esta Wicca, pieza, claro que sí. justamente. Entonces, chévere pues que nos compartas como qué fue tu experiencia y qué fue ese enfrentamiento face to face con el miedo. Bueno, digamos, muy interesante, digamos, poderles compartir esta historia. Pues básicamente yo comienzo mi maestría en la Universidad Javeriana, pero digamos, tengo una gran presión, yo trabajo en dos universidades, etcétera. Fue un momento en mi vida donde hubo mucha presión, digamos. Y eso me llevó a que físicamente me diera una cosa que se llama tendinitis bilateral, que es bilateral, es que es de los dos brazos. Entonces ambos brazos empecé a perder fuerza en mis manos y pues eso me llevó a inclusive poder tener que dejar de tocar. Yo les comento pues que yo soy un compositor que se creó a través de tocar, o sea que sus primeros composiciones, sus primeros grupos, comencé con grupos de rock, era todo tocando, creaba a través de la interpretación tal vez. Y entonces en este caso pues ahí empieza un poco la lógica del miedo y un poco lo que fue la charla del ministerio, que los personajes en los cuentos de terror, en los cuentos de miedo, son afectados por una fuerza que no pueden controlar, que no entienden y que de alguna manera es como la parte en la que ellos se enfrentan a algo desconocido. Y precisamente pues tenía que ser la suite, ya estaba todo planeado, ya estaba todo organizado para que yo hiciera la música, pero no podía tocar mi instrumento, ni el piano, ni la guitarra. Y entonces empezó como un proceso como de crear de otra manera, o sea, adaptabilidad. Entonces ya no tocaba la melodía, sino que la cantaba, entonces yo me la pasaba grabando en mi celular cosas para cuando tenía esa horita o esas 2 horitas cada 2 días de sentarme y poder tocar, obviamente pues acompañado de terapias y etcétera. Entonces, en esa horita tenía que condensar todo eso que había pensado, que había planeado, que había imaginado y hacerlo real para que se pudiera luego transcribir y luego pasar a la orquesta. Entonces, fue muy interesante porque digamos, ahí la intención era poder crear y eso me ayudó inclusive, me ayudó a que tal vez en ese enfrentamiento, en esos miedos que me aparecieron, como el miedo, por ejemplo, no voy a poder terminar la suite, no voy a poder cumplir con este trabajo, esos miedos se volvieron como un material importante para poder crear la música, ya que, digamos, en la historia de la película, el personaje principal es afectado también por una fuerza desconocida y que lo está atacando. Entonces, de alguna manera, yo empecé a como a sentirme empático con esa sensación como de impotencia de nuestro personaje principal y me ayudó muchísimo para poder generar sensaciones, por ejemplo, de asfixia. La asfixia es algo que, por ejemplo, no podemos respirar, pero no sabemos por qué. Y eso es muy interesante porque tal vez en ese enfrentarse a lo desconocido es donde podemos sublimar muchas de las sensaciones que tenemos. El miedo, por ejemplo, digamos en mi opinión, debe ser enfrentado a través de la imaginación, de la fantasía. Un poco la conversación que se generó para el ministerio este 9 fue un poco pensar en cómo sublimar, cómo poder pasar esos miedos, pero a través de la imaginación. Se habló mucho del impresionismo alemán, claro, porque digamos es un movimiento de respuesta a la posguerra, a la Primera Guerra Mundial, y cómo estos artistas que fueron allá a la guerra a pelear, no sé, por ejemplo, Fritz Lang, el gran director de Metrópolis, y ellos trajeron todo eso a la Alemania de posguerra. Y entonces, ¿cómo hicieron para poder
entender lo que pasó, sublimarlo a través de su arte y darle una interpretación que luego se volvió un éxito. Por ejemplo, presentamos el gabinete del doctor Caligari, que es una historia muy interesante, donde un científico domina a otra persona para que mate a otras personas. Entonces, otra vez el poder del incontrolable, ¿no? De lo que no podemos manejar. Y cómo eso puedes tener dos respuestas. Una, puede congelarte, o dos, puede hacerte sacar lo mejor de ti para poder salir de la situación. Y es un poco lo que me sucedió a mí cuando sale la suite. Me acuerdo en el estreno con Stephanie, con las Wicas, que eran tres grandes cantantes que admiro mucho, Diana Paipa también, bueno, y en general toda la Orquesta Sinfónica Javeriana. También había miedo, ¿no? También había habido, es el estreno, vamos a arrancar, es mucha música, etcétera. Y fue es muy interesante cómo en la música está todo el tiempo esa emoción, pero cómo convertimos esa emoción en una cosa interesante, en una cosa que nos lleva a movernos, a meter más fuerza en nuestra interpretación, a buscar recursos que no habíamos pensado. Entonces es una fuerza muy interesante el miedo. A veces se ve como algo negativo, ¿no? Yo pienso que no es negativo, ni tal vez inclusive puede ser positivo, porque es como esta emoción nos puede llevar a tomar caminos y formas muy interesantes de poder afrontar la vida o afrontar el horror de una manera imaginativa, de una manera creativa. Sí, yo recuerdo como si fuera ayer ese estreno, todos así muertos del susto. Aparte, el caballero compone unas obras que no son sencillas para nada. Y eh, tocaba estar con, o sea, realmente con los cinco sentidos, incluso con el sexto sentido activo, para poder estar completamente inmerso dentro de la obra. Y es muy bonito el ver todo ese desarrollo y cómo del estrés y de la misma adrenalina se sacó adelante y salió un excelente concierto, una presentación muy bonita. Esta entrevista del Ministerio de Cultura la voy a dejar acá abajito en el link, en la cajita de descripción, para si la quieren ver completa. Es increíble, es muy interesante, y aparte están los fragmentos de la Wicca y de otras obras que también este caballero hizo para una película que se llama Metrópolis. Me das pie para hablar, Stephanie, muchas gracias, de algo que me parece muy interesante, y es que Metrópolis es una película de Fritz Lang de 1927. Esta película, digamos, es la semilla para muchas de las grandes historias que nos gustan, por ejemplo Star Wars o Blade Runner. Ahí estaba la semilla, porque la historia pues tiene unos elementos muy interesantes. Las personas que viven, les cuento, hay como dos poblaciones, digamos, en esa historia: unos que viven encima en la ciudad, que disfrutan, que están en la luz, en todo, digamos que en un mundo ideal, y por debajo de la tierra están todos estos trabajadores que mantienen esa vida de estos personajes. Entonces, muy interesante porque, digamos, esta película tuvo digamos, una restauración que incluyó inclusive unos rollos que estaban perdidos, que se perdieron en la historia y que fueron recuperados, y luego se hizo una restauración de la película. Musine, que es la Asociación Colombiana de Compositores para Cine, de la que yo hago parte como miembro de la Junta Directiva, se enfrentó a la realidad de hacer la música de una película de 2 horas y pico, con varios compositores. Entonces, a mí digamos, a mí me dejaron 2 sectores de la película. Uno que era una parte como de amor, así, una parte romántica, pero me colocaron el otro extremo también, el terror, ¿no? Que es el fragmento que muestro dentro de la charla. Entonces, muy interesante cómo esta película, que es una de las grandes representantes del cine expresionista alemán, me llevó a enfrentarme otra vez con el tema del miedo, y otra vez con el tema de, bueno, en este caso, de la persecución.
cómo hacer que sintamos en la música que alguien nos está persiguiendo, cómo poder traducir esa sensación en lo musical. Y fue una experiencia muy interesante, muy bonita, donde grandes compositores de Muscine trabajaron y donde, bueno, yo tuve la oportunidad de asistir también a los conciertos. Fueron 2 conciertos en el marco del BAM y en la Julio Mario Santo Domingo, y era muy interesante ver a las personas sintiendo esa emoción de tener una música en vivo, de tener una orquesta en vivo tocando música, por ejemplo, de terror. Entonces para mí era un gusto increíble poder ver las caras de yo estaba en ese momento como público, de nuestro público, y ver cómo habían gestos de susto, habían gestos de ansiedad, y todo producido a través bueno, de esta gran obra que es Metrópolis, pero además de todo lo que hicimos a través de la música, y cómo de verdad que la música se convierte como en un puente tan bonito que no necesita ni siquiera palabras, y que nos comunica y nos lleva a ser empáticos con ese actor o ese personaje. Les cuento también que, por ejemplo, en Wicca tuve elementos muy interesantes como de empatía con ese personaje, pero además cosas como, por ejemplo, que el último movimiento, que se llama Aquelarre, donde es, digamos, el enfrentamiento de los dos, del personaje y del antagonista, fue creado en un Día de las Brujas. Yo venía con eso en la cabeza, venía con el tema del Aquelarre, pero todo se hizo, digamos, bueno, digamos, yo no tengo hijos, entonces no los llevo, digamos, no los disfrazo y los llevo y los acompaño. Es una noche un poco solitaria, entonces me llevó a estar solo en mi casa y comenzar a componer la obra. Me acuerdo que a las 12 de la noche más o menos, ya tenía el tema, ya mejor dicho, ya estaba Aquelarre avanzado. Fue muy interesante porque me sentía como muy en el ambiente. Yo creo que es tal vez una de las funciones del músico para cine. Debe ser empático, debe vibrar con la emoción que está tratando de crear. O por lo menos, en mi opinión, eso es algo que ayuda muchísimo a poder sentir la música como algo verdadero. Al final, la música es una de las artes en las que la mentira no cuaja, no funciona tan bien. Uno siente cuando la música es real, cuando un cantante canta desde el corazón, cuando una orquesta toca con el alma. Eso se percibe, se siente, y yo creo que se logró tanto en Metrópolis como en la interpretación de Wicca por la Orquesta Sinfónica Javeriana. Igual, bueno, esto también es una súper sugerencia a los que nos ven, que si tienen la posibilidad de ir a ver una película y donde la orquesta está en vivo, Uy, se las tremendo. súper recomiendo. Yo tuve la posibilidad de hacerlo, o sea, ya no como espectador, sino como artista sobre el escenario con la película de Juana de Arco y la música de Voices of Light. Y fue impresionante, pues nosotros no pudimos disfrutarla tanto como pues el espectador, en el sentido de que no pudimos ver la película porque estaba justo detrás de nosotros, pero, o sea, esa energía que se siente, eh, el estrés, también la parte como de paz, que también hace alusión la música, y como que lo mismo que ustedes decían en la entrevista del miércoles, eh, cómo se anticipan a la emoción, ¿no? Como que es el narrador oculto, sin palabras muchas veces, que va llevando el hilo conductor de toda la historia, y que si uno le quita la música yo diría que casi al 100% de las películas, uno queda como, ya no le mueve tanto el alma como cuando está Claro. todo el equipo junto. Dicen por ahí que, por ejemplo, uno podría verse una película completa con mala imagen, como que es soportable, digamos. Pero muy distinto si la imagen está perfecta, pero tiene problemas de audio. Solamente con el diálogo ya uno entiende eso, porque no se entendió qué fue lo que dijo, se desconecta de la historia. Pero también, digamos, el valor de la música en las películas, por ejemplo, de terror, es muy importante. Yo me acuerdo una de las indicaciones que me dio Diego Trujillo al comenzar a hacer nuestros encuentros como director y compositor, y fue esta.
la música debe dar más terror que la película. Eso me pareció genial porque al decirme eso, pues uno, pues me sentí más responsable, más, digamos, más responsable del efecto final, pero sobre todo de la potencia de la música, de poder entender cómo son vibraciones que te tocan, que pueden pasar tanto a nivel intelectual o a nivel consciente como a nivel inconsciente. Y ambos son generadores de emoción, tanto estos pensamientos que ayuda, por ejemplo, esa información que ayuda a completar en una película, la música, como también obviamente esa sensación de las ondas llegando a tu cuerpo, a tu oído, y qué chévere esto, ¿no? Por ejemplo, un videoconcierto te lleva a sentir eso de una manera extrema, y es la vibración de toda esta orquesta mientras estás viendo una película, que me parece, digamos, algo que no es, digamos, no es muy común, no es muy usual, pero que es muy interesante. Yo sé que ahorita los sistemas de sonido en el cine son muy interesantes, bueno, tenemos muchas formas de poder sentir una emoción muy fuerte, pero no es igual a cuando podemos escuchar una orquesta en vivo, ver a los cantantes que están metiéndole emoción a esa frase melódica, o ver al director imprimiéndole fuerza a un sector. También es muy interesante cómo el poder de la música lleva a generar una conexión muy interesante con todas estas emociones, haciendo un montón de gente emocionada y vibrando a través de la música. Bueno, pues básicamente esto es un pequeño abrebocas de toda la gran cantidad de temas y de cosas que pueden surgir a partir de la composición de música, y en ese caso especial, música para cine. La película que esperamos que salga muy pronto será Los Cuatro Ojos de Wicca, una película de terror compuesta por este maravilloso compositor que es Néstor Rojas, y que ya a partir de hoy está disponible. Entonces, si quieren escucharlo, los invito muy cordialmente. Acá abajo en la cajita de descripción encontrarán el link donde lo podrán encontrar en todas las plataformas disponibles de música, y la entrevista con el ministerio, todo lo relacionado pues con esta composición y pues de la carrera de este maravilloso artista, que lo pueden encontrar en su página de nestorrojas.com. Y ya saben, si les gustó este pequeño video, suscríbanse, denle like, compartan. Recuerden que este es nuestro canal, Steph Música. Los quiero muchísimo, muchas gracias por compartir. Y aquí les dejo la pequeña invitación. Chao, chao. Los invito a conectarse a todas mis redes para poder obtener más información de nuevos proyectos que se realizarán este mes.